Hoy vamos a ver cómo bajar datos de un GPS a través de una utilidad GPS que se llama EasyGPS. Antes de empezar con el programa propiamente, hay que tomar en cuenta de que nosotros podemos conectar nuestro GPS a través de un cable a nuestra computadora. Y en ese momento, la primera cuestión que tenemos que controlar es cómo nos estamos conectando. Podríamos conectarnos a través de un cable USB y la primera consideración sería que nosotros tuviéramos los controladores o drivers de nuestro cable totalmente actualizados. También podríamos conectarnos vía un cable serial, el cual va a asignar un puerto COM, o en este caso vamos a usar una unidad GPS ITREX H de Garmin con un cable que convierte un puerto serial a un puerto USB. Si bien se conecta este cable en un puerto USB de su computadora, en la realidad se comunica con la computadora a partir de un puerto COM o un puerto serial. Entonces, para poder verificar esto, lo primero que tenemos que hacer es irnos a el menú de inicio y pedir las propiedades de su computadora. Y esto se tiene que hacer tanto en Windows, XP, Vista y 7. Pedimos las propiedades de nuestra computadora y en el administrador de dispositivos, en este caso en específico, buscamos la sección de puertos COM LPT y vemos que está definido el cable Prolific USB to Serial COM port a el puerto de comunicación 5. Antes de salirnos de aquí, también hay que checar los parámetros de comunicación. Damos clic derecho en el identificador de nuestro cable, pedimos sus propiedades y en la pestaña de los parámetros del puerto verificamos que coincidan con nuestro GPS. ¿Por qué hay que verificar esto? Porque esto varía de cable en cable y de unidad GPS en unidad GPS. Entonces, los parámetros que están viendo en pantalla son válidos y únicamente válidos para eh, una unidad GPS Garmin ITREX H que se conecta por vía serial. Doy OK, cierro y cierro. Ahora, eh, ya tenemos en pantalla EasyGPS. La primera cuestión que tenemos que hacer es definir que queremos usar eh, nuestro equipo Garmin. Entonces, eso lo hago en el menú de Edit, en la opción Preferencias. Y si ustedes observan, simplemente no está definido nuestro ITREX H. Para poder hacerlo, vamos a seleccionar el botón de adicionar una unidad GPS y dentro de las marcas disponibles seleccionar Garmin. Y dentro de los modelos disponibles buscar el específico, el ITREX H a partir de un puerto serial. En el momento que aceptamos el modelo, nos va a decir, bueno, cómo quieres comunicarte con el programa, y le vamos a decir que en este caso lo vamos a hacer a partir de COM5, que es en el cual está conectado un cable Prolific USB to Serial COM port. Lo elijo, le doy OK. Normalmente este proceso hay que hacerlo una sola vez. Lo único que podría cambiar sería la asignación del puerto. Para cambiar la asignación del puerto, podrían ir aquí al menú al botón de Settings y aquí podrían definir otro puerto. Por eso es siempre necesario verificar qué puerto se le asignó en el caso de que estén usando un cable serial o un convertidor de serial a USB. De las otras cosas que podemos controlar son las unidades de medición para distancia, elevación,
velocidad, eh, lecturas como de brújula o de dirección, área, temperatura, profundidad y las pendientes. Y la otra cosa que también podemos controlar son cómo quiero ver las coordenadas. Y aclaro, cómo quiero ver las coordenadas en pantalla. ¿Sí? Eh, Normalmente, después de instalar EasyGPS, ustedes van a encontrar que va a dar todo en latitud, longitud WGS84. En este caso, como yo ya había usado esta unidad, este programa con otras unidades, ya había definido UTM WGS84. Vamos a ver cómo podemos adicionar un formato de coordenadas para visualización en pantalla únicamente. Básicamente hay que decirle quiero adicionar un formato. Tenemos que definir en qué parte del mundo estamos jugando, en este caso es en México, y cómo queremos ver las coordenadas. En este caso podemos ver los grados en base decimal, grados minutos en base decimal, grados minutos y segundos, una retícula de referencia militar o UTM, que es lo que queremos. Y también hay que tener un poco de sentido común porque en el caso de México, pues, básicamente tenemos dos datums importantes, que es NAT27 y WGS84. Si bien EasyGPS nos ofrece CONUS, NAT83 y WGS84, siempre WGS72, esos no los usamos. Vamos a pedir visualizar la información en UTM con el datum WGS84. Y esto finaliza la preparación del entorno de cómo bajar los datos. ¿Por qué? Porque ya definimos cuál va a ser la unidad, ya definimos nuestra unidad GPS, ya definimos en dónde vive nuestra unidad de GPS en términos de cómo se comunica con la computadora y también el formato de coordenadas. Ahora, para poder recibir la información dentro de nuestra barra de iconos, seleccionamos uno que dice recibir. Ahora, obviamente tienen que prender su GPS, si no, obviamente no va a haber comunicación. Lo acabo de prender. De las cosas que podemos bajar del GPS son geocaches, que son como puntos para jugar a busca el tesoro. Puntos que hayamos definido manualmente o waypoints, rutas si tenemos definidas rutas, el log automático de los tracks que haya salvado automáticamente tu unidad o tracks que haya eh, salvados por el usuario, ¿no? Y obviamente tenemos el GPS que queremos usar. En este caso, si se fijan, tengo tres, pero yo quiero usar el ITREX H, cómo se va a comunicar con la computadora. Y en el momento que digo OK, vamos a ver una barra de progresión en la cual vamos a ver eh, que va a ir bajando los puntos y en este caso los tracks. Si tuviéramos rutas también nos indicaría que estaría bajando las rutas. Este proceso lleva relativamente poco tiempo. Obviamente es mucho más veloz con un puerto USB nativo, no un convertidor como en este caso. Y al finalizar el proceso, lo que pueden normalmente van a visualizar en su unidad GPS es una indicación de que la transferencia ha sido completada y en ese momento pueden apagar su unidad GPS. Ahora, nosotros podemos ver en pantalla visualmente lo que es lo que teníamos viviendo en el GPS, ¿sí? Aparte de eso, también vamos a ver tanto los tracks en este caso, los tracks que tienen fecha aquí que estamos viendo aquí son tracks que yo salvé y los waypoints aquí los tenemos disponibles. Incluso podemos pedir al pedir seleccionarlos y pedir sus propiedades, podemos ver cada uno de ellos, ¿no?
Podríamos borrar a los que no nos sirvieran, podríamos editar las cosas, pero una de las cosas más importantes es que podemos generar un archivo que podemos consultar posteriormente. El formato del archivo es un formato de intercambio GPS que con extensión GPX, que guarda cualquier información en un sistema de coordenadas latitud-longitud WGS84. Esto quiere decir que aunque ustedes hayan configurado su unidad GPS para visualizar sus coordenadas en UTM, en NAT27, en WGS84, simplemente no las van a recibir así en el archivo GPX. En el archivo GPX ustedes van a obtener coordenadas latitud, longitud WGS84. Para poder salvar lo que acabamos de bajar del GPS, basta con ir al menú de File o Archivo y pedirle que salve el archivo, el salvar como. Vamos a salvarlo en el escritorio, en el lugar de su preferencia, y asignarle un nombre que reconozcan. Le voy a poner clase y el archivo ha sido salvado. Una vez que salvamos nuestro archivo GPX, ya podemos usarlo en otra aplicación, como por ejemplo integrarlo a un GIS. Ahorita ya podría cerrar EasyGPS, pero quisiera que tomaran en cuenta que este archivo GPX guarda lo que ustedes tenían en su GPS en un momento específico. Y en ese sentido, ustedes, si ya se atiborró la memoria de su GPS, podrían vaciarlo y guardar este archivo GPX como respaldo y poder subirla nuevamente, si así lo necesitan, con el botón de mandar a su GPS. Entonces, esto es bastante útil porque podrían grabar la información que generaron día con día o semana con semana o mes con mes en su GPS en trabajo de campo. Y podría estar disponible para usarlo en su aplicación GIS o poder subirla nuevamente, o por si por alguna razón colapsa su GPS. Vamos a cerrar EasyGPS y ya lo habíamos visto en algún otro momento, en algún otro video que ya subimos. Vamos a visualizar la información del archivo que generó EasyGPS, nuestro archivo GPX, en Quantum GIS. Entonces, en la barra de iconos, acuérdense que tenemos que buscar el icono de herramientas GPS o GPS Tools. Lo invocamos y le decimos que queremos abrir un archivo GPX. Buscamos este archivo. Acuérdense que tienen que recordar dónde lo pusieron. En este caso lo pusimos en el escritorio y lo nombramos clase. Podemos pedir .rutas o tracks. Vamos a eliminar las rutas porque no tenía rutas. Y aquí está nuestro archivo GPX. Están los puntos por separado, los tracks como una capa de líneas por separado, y como les había mencionado, ¿sí? Al pedir las propiedades en la pestaña de general, nos damos cuenta que está en latitud longitud WGS84, y eso también lo podemos visualizar en nuestra barra de coordenadas porque son coordenadas latitud longitud en base decimal. Y eso sería todo.